quiero darle un poquito un giro, aunque vamos a estar hablando sobre este mismo tema, pero quiero que veamos este verso 24, del 24 hasta el verso 30. Mateo 13, 24 al 30. ¿Me acompañas, por favor, en la lectura? Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya hemos orado, puedes tomar tu asiento. Y las parábolas eran una manera muy práctica de ilustrar alguna enseñanza. Jesús hizo uso de las parábolas. Y en este pasaje hay dos similares. La primera de ellas es la parábola del sembrador que salió a sembrar y menciona 4 tipos diferentes de espacio o de campo donde cayó la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y si nos vamos aquí en este mismo pasaje, encontraremos en el verso 36, así que de una vez nos vamos al verso 36 para entender lo que es la explicación de esta parábola. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ya en los versos anteriores les había explicado, del verso 8 en adelante, 18 en adelante, les explica la parábola del buen sembrador. Y entonces verso 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla. El que siembra la buena semilla es la palabra de Dios. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. Cristo siembra su palabra en nuestros corazones. El verso 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que les sirven, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que aquí está descifrando esta parábola. ¿Sí? El Hijo del Hombre siembra la buena semilla, planta en este mundo a los hijos del reino. El enemigo es el diablo, las cizañas son los hijos del maligno, los hijos del enemigo, y entonces dice que los segadores son los ángeles, y el tiempo de la siega dice que es el fin del siglo, cuando Él venga a levantar a sus fieles. Más o menos entendemos entonces de qué está hablando aquí. Ahora yo quiero hablar sobre esto, y hay en el verso 25 y en el verso 27 aparecen otros personajes ahí, que esto es sobre lo que yo quiero estar hablando. Verso 25 dice lo siguiente: pero mientras dormían los hombres. Y en el verso 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia. Ahora, en la explicación de la parábola no menciona quiénes son los hombres,
ni menciona quiénes son los siervos. Yo quiero estar hablando un poquito acerca de esto y quiero decirte que la mies, el campo del trigo, Lucas capítulo 10 versículo 2 dice que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que nuevamente el Evangelio de Lucas está hablando de este campo sembradío, plantío de trigo, y dice que el campo ya está listo para la cosecha, para la siega, pero que se ocupan obreros, siervos que trabajen en la obra, en la viña del Señor. Así que quiero que con esta perspectiva entremos a este mensaje. Y lo que vemos aquí en esta parábola está hablando acerca del reino de los cielos. Cuando tú te vuelves parte de la iglesia, eres miembro de una congregación, en este caso de la Iglesia Vida, eres miembro de la iglesia, no solamente eres miembro de una congregación, porque podríamos tener membresía aquí en la congregación, aparecer en la lista, ¿verdad? Y ahí estén tus generales, ¿verdad? En qué tiempo llegaste, cuándo te bautizaste, etcétera, ¿verdad? Qué tan fiel eres, qué tan puntual eres, ¿verdad? Y yo estaba pensando, de pronto el día martes, dije, ¿cómo? De pronto tuve una locura, estaba sentado ahí en el aeropuerto en Tijuana y dije, me gustaría cambiarle el nombre a la iglesia y ponerle Iglesia Aeropuerto. Te voy a decir por qué. Porque llega una señora y llega a prisa a la carrera, ¿verdad? Y la recibe la que está ahí en la ventanilla, dando el acceso, y mueve la cabeza a la muchacha, y ahí estaba el avión, ¿verdad? Pero ya habían cerrado la puerta. Y le dice, lo siento, ya no podemos hacer nada. Y entonces dice, ¿qué hago? Pues vaya y hable con la administradora. Dice, pero mi maleta, la maleta pues la entrega uno antes al llegar al aeropuerto. Dijo, su maleta no subió, señor, porque ya llegó a destiempo, ¿sí? Así que te citan en el aeropuerto 2 horas antes de que salga tu vuelo si vas a documentar equipaje. Y déjame te digo que toda la gente llega, esta mujer fue la excepción. Así que ella estaba viendo el avión ahí a, no sé, 5 metros. Ahí estaba el avión, ya había cerrado la puerta y se tuvo que regresar porque todo el mundo llega puntual al aeropuerto. No importa si está lloviendo, si hace frío, estaba haciendo un frillazo, un aire helado en Tijuana, pero todo el mundo estaba llegando a tiempo. Llegamos nosotros puntualitos, ¿verdad? Y estuvimos 1 hora y media sentados esperando a que nuestro avión llegara para abordar. Yo dije, igualitos a la iglesia, ¿verdad? Así como la iglesia llega antes a tiempo. No sé ni por qué dije eso, ustedes me disculparán, ¿verdad? Espero que alguien por ahí le haya dado una cachetada al Señor. El Señor, porque si piensan que Saladillo se van a enojar conmigo y quizás un día me la quieran regresar, y me la quieran regresar con intereses. Cuando tú vienes a Cristo, no solamente eres miembro de una iglesia, vienes a ser parte del reino de Dios, del reino de Cristo, ¿sí? Porque eso es lo que está diciendo aquí. Le refirió una parábola al verso 24 diciendo el reino de los cielos. Oye, qué maravilloso, ¿no? Ayer estábamos con la clase de identidad y yo creo que esta es lo prioritario en nuestra identidad. Antes éramos extranjeros, antes estábamos vagando, antes no teníamos una estabilidad, pero hoy no solamente has venido a Cristo y Cristo te perdonó, vienes a ser parte del reino de los cielos. ¿Sabes quién es el rey? Es papá. Y si tu papá es rey, entonces tú eres un príncipe en este reino, ¿entiendes? No eres un extraño, no eres ajeno, vienes a ser parte del reino de los cielos. Así empieza esta parábola, ¿sí? Qué maravillosa afirmación nos da aquí la palabra. Pero dice que entonces un hombre, hablando de Jesús como hombre, dice que siembra buena semilla. Siembra buena semilla.
¿Qué es el propósito de sembrar una buena semilla? Escucha bien, lo que está diciendo esta parábola es que tú eres una semilla en las manos de Cristo. ¿Para qué? Para plantarte en este mundo. A diferencia de los otros mensajes que hemos estado hablando acerca de la cosecha significa nuestros propios logros, nuestros avances, aquel crecimiento espiritual o aquella bendición que viene, que fluye de parte de Dios hacia nuestras vidas. Hoy nosotros vamos a hacer esta cosecha en las manos de Dios. Hoy nosotros, dice que la parábola tiene este significado. La buena semilla son los hijos del reino. El campo es el mundo, el sembrador es Cristo, el Hijo del Hombre. Entonces quiere decir que a ti te va a plantar en el mundo, a ti te va a sembrar en el mundo. ¿Para qué siembra el campesino, el agricultor la semilla? Para que esta semilla germine, para que esta semilla, de esa semilla nazca una planta, y esa semilla que produjo la planta entonces dé una cosecha abundante. Está aquí representando el grano de trigo. El grano de trigo que cae a tierra y muere, y si muere lleva mucho fruto. Pero luego dice que hay algo que aparece de pronto, que no está planeado. Dice que entonces hay un enemigo. Hay un enemigo. Ya desde que escuchamos la palabra enemigo, sabemos que ese enemigo se refiere al diablo, a Satanás. Y que este enemigo dice que entonces introduce en el campo una semilla que no es la semilla de trigo, sino esta semilla se llama la cizaña, ¿verdad? Y entonces ya existe, si alguien de pronto es por ahí de mala voluntad, decimos, ahí esté bien cizañoso, ¿verdad? Identificamos esto, la semilla de cizaña existe, ¿sí? Y dicen los que conocen que la planta de la cizaña es muy parecida a la planta del trigo, es muy parecida. Que si tú la ves y la comparas y no tienes mucho conocimiento en el tema, te puedes confundir, ¿sí? Se puede confundir una planta de trigo y una planta de cizaña. Dicen que la manera más obvia para identificarlas es al momento cuando crecen y cuando espigan, ¿sí? Que la espiga del trigo es una espiga grande, y el grano de trigo es más grande y más pesado que el grano de la cizaña. El grano de la cizaña no es comestible, dicen que es amargo y en cantidades superiores puede tener cierta toxicidad. Esto es lo que yo sé a grandes rasgos de la cizaña, que es muy similar, es muy parecido. Mientras que la espiga de trigo, cuando ésta crece y madura, hace que la planta se incline, se doble por el peso de la espiga. Dicen que la planta de la cizaña no dobla, o la espiga no dobla la planta, sino esta se mantiene erguida, como en un comparativo de arrogancia y de altivez. Esto es lo que yo puedo hablar o mencionar en cuanto a esta parábola, comparándola el trigo y la cizaña. Ahora, yo decía que hay dos personajes o dos tipos de personajes que aparecen en esta parábola que en la explicación no son nombrados. Una de ellas dice los hombres en el verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora, si tú te fijas aquí, lo que vemos en esta parábola, y lo menciona en la explicación, donde dice que le dicen los siervos, espérame, déjame encuentro. En el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña, no, es más atrás. El 28. Sí, ahí habla que acerca de un enemigo que hizo esto. Le dijeron, ok, sí, gracias. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahora, está hablando de los hombres y habla de los siervos. Yo en primera instancia pensé que cuando hablaba de los hombres y hablaba de los siervos se refería a los mismos. Pero resulta que no. Cuando habla acerca de los hombres,
Está hablando acerca de aquellos que están siendo plantados como grano de trigo en el mundo, en el campo que es el mundo, ¿sí? Dice que entonces tú y yo somos grano de trigo en las manos del Señor para ir y ser plantados en este mundo. El propósito de la iglesia no es solamente que nos congreguemos. Ojo, no estoy diciendo no te congregues. Al contrario, creo que necesitamos congregarnos. Creo que nos es beneficioso, nos es una bendición estar aquí. ¿Cuántas veces puedes venir a la semana a la iglesia? Yo creo que todas las reuniones que están planeadas en la semana debemos de estar ahí. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, y tengo muy buena memoria, casi a diario teníamos reunión en la iglesia donde yo me convertí. Y en todas las reuniones estábamos ahí, ¿verdad? En ese tiempo nos conocimos con mi esposa, nos casamos y en todas las reuniones tratábamos de ser puntuales, por lo menos hasta que llegó Carlos, tratábamos de llegar antes de tiempo. Ya cuando llegó Carlos llegábamos rayando el tiempo, así como cuando llega uno al aeropuerto y alcanzas a entrar al acceso, ¿verdad? Ya cuando llegó Josué nos entretuvo un poquito más, ya llegábamos así como 2-3 minutillos después. Ya cuando llegó Joana, pues llegábamos antes porque ya estábamos en el ministerio, ya no podíamos llegar después de la reunión, ¿verdad? Y dice aquí entonces en esta escritura, hay una finalidad y hay un propósito en nuestras vidas. Esta parábola habla de una cosecha, de una siega. ¿A qué se refiere? Tú y yo como semillas en las manos de Dios, plantadas en este mundo, tenemos que producir, tenemos que reproducirnos, tenemos que multiplicarnos, tiene que haber ganancias, ¿me entiendes? Y la ganancia, Dios no es un Dios conformista, ¿verdad? Así que Él quiere que nuestra cosecha o nuestra siega sea al 100%, ¿sí? Quizás tú y yo nos conformemos al 30, al 60, pero Dios quiere que nuestra cosecha o la siega, esta siega de almas alcanzadas para su gloria, Él quiere que sea una cosecha abundante del 100%. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. ¿Cuántos quisieran que su cosecha, el resultado, el fruto de su testimonio sea del 100%? 2, 3, 4, 5, ya se están animando. ¿Qué crees que debemos de hacer para que... ¿Alguien aquí ha sembrado en alguna ocasión algo? Sí. ¿Qué tienes que hacer cuando tú haces un plantío, un sembradío? Vas y tiras la semilla y dices, ahí nos vemos, más o menos en 3-4 meses vengo a cosechar. No, estás ahí constante en la labor, cuidando, cultivando, abonando, haciendo todo lo necesario para que aquel sembradío, aquel plantío sea abundante, tenga buena atención y por ende tenga buenos resultados, tenga buen crecimiento. Recuerda, tú y yo somos plantío en las manos de Cristo. Pero dice en este verso 25 algo, de pronto todo estaba perfecto. El sembrador salió a sembrar la buena semilla, su palabra en el campo, en el mundo, todo maravilloso. Luego le cuestionan, le dicen, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Pero dice que algo acontece, en el ínter algo acontece, y esto es lo que dice el verso 25. Pero mientras dormían los hombres, ¿a cuáles hombres se refiere? Está hablando de esa buena semilla que somos tú y yo en las manos de Cristo. Tú y yo en las manos del Señor somos buena semilla en este mundo para hacer que una cosecha abundante se empiece a gestar y ésta glorifique al Señor. Pero algo sucede, dice, mientras dormían los hombres. La palabra de Dios nos dice, y hablábamos un poquito acerca de esto el día miércoles, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, velad y orad. ¿Qué tenemos que hacer? Velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, ay, ese diablo, ese no duerme, ¿entiendes? Dice velar. Normalmente, ¿cuándo vela uno? Pues velamos en las noches, ¿verdad? Y él está buscando, ¿por qué la noche? ¿Por qué identificamos la noche? Porque es el momento cuando tú y yo no estamos conectados con nuestra realidad.
cuando nos tiramos, ¿verdad?, en la cama y se escuchan nada más los ronquidos. Y entonces esto lo empata en el sentido espiritual, que muchas veces nosotros, es bueno el reposo, es bueno tener la paz y la tranquilidad, pero no debemos de dormirnos hablando espiritualmente. Tenemos que estar velando y orando, sobre todo cuando tenemos aquellos tiempos de presiones, de estrés, de demandas, de complicaciones. Es cuando más atentos hay que estar, porque el enemigo es muy astuto y él va a buscar esos tiempos. Alguien sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Alguien ha tenido por ahí algunos momentos difíciles de estrés, de preocupación, de ansiedad, de indisposición, de cansancio, de molestia, etc. Y es cuando el enemigo está más atento que nunca y quiere que nos descuidemos un poco. Velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. ¿Sí? Y entonces, algo sucedió aquí en Mateo capítulo 13. Dice, mientras dormían los hombres. ¿A cuáles hombres se refiere? Se refiere a nosotros que como hombres de Dios somos semilla plantada en este mundo para fructificar, para multiplicarnos. Y dice que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró una semilla diferente, cizaña. Cizaña, ¿me entiendes? El trigo es buena semilla que alimenta, que produce alimento, que sustenta, pero la cizaña no es una buena semilla, ¿sí? Y entonces, seguimos aquí en la lectura, y dice el verso 6, y cuando salió la hierba, dice que cuando sale la hierba entonces da fruto. Y el fruto entonces es el resultado, lo visible, lo palpable. Aparece también la cizaña. Vienen los hombres, los siervos, en el verso 27. Vinieron los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Cuando habla de los siervos, una cosa es nosotros como semilla, como parte del sembradío de Cristo, y otra como administradores. ¿Me entiendes? Los siervos está hablando de los administradores del reino. La primera fase nosotros somos simplemente los hombres, somos la semilla, somos el plantío de Cristo, pero como va transcurriendo el tiempo y maduramos y crecemos, nos convertimos en los siervos, los que administramos la obra del Señor, aquel que predica, aquel que sirve en la casa de Dios, aquel que testifica, aquel que ora por el enfermo, visita al indigente, va al hospital, se convierte en un siervo de Dios. Y como siervos de Dios siempre tenemos la buena actitud de cuidar la obra del Señor, ¿sí? Ahora la pregunta que hacen estos siervos, Señor, ¿de dónde tienes cizaña? Porque ellos podían entender, ver, notar que algo no coincidía entre en un tipo de hierba, un tipo de planta y el otro. Y lo que preguntan es, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos? Y me sorprende la respuesta que da Jesús en esta parábola, y es un rotundo no. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos vamos a equivocar. No estamos aquí para justificar, no estamos aquí para aplaudir que alguien de pronto tenga esos momentos de confusión, de retroceder, para nada. De pronto nos gusta ser cuidadosos de no ser con una actitud de acusación ni de condenación. Pero algo que yo veo en esta parábola, y algo que lo que estamos siendo muy enfáticos, es que no queremos ser de los que apuntan con su dedo y mandan a la gente al infierno, ¿sí? Pero tampoco queremos caer en el extremo donde
le hagamos sentir a la iglesia, a la gente, que no hay tal condenación. Porque dice, al final de esta parábola, dice que sucederá algo. En esa ciega, a la venida de Cristo, dice que se arrancará la cizaña, se atará en manojos y se echará en el fuego. ¿Me entiendes? Y creo que no hay que ser demasiado inteligentes para entender lo que aquí se refiere. Hay un fuego que consumirá o estará dispuesto a disposición para aquellos hijos del enemigo, ¿sí? Hijos del enemigo, los hijos del diablo. Pero dice que el trigo se recoge aparte y se pone en su granero, ¿sí? Así que hay un fuego y hay un granero. El granero representa estar en la presencia de Dios, en casa con Dios, representa ir delante de su trono, con aquella satisfacción que fuimos personas que produjeron en su reino, y entonces estarán aquellos que serán arrancados y echados en el fuego y se quemarán y arderán en el fuego. No estamos mandando a nadie al infierno. Cristo mismo no manda a nadie al infierno. Me encanta que dice la Escritura, Juan capítulo 3 y el verso 17, dice ahí que Cristo no vino para condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la actitud de Jesús. Él no quiere que nadie se pierda. Eso lo dice el verso anterior, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo... Y si Cristo no está aquí para condenar al mundo, entonces tú y yo menos estamos aquí para condenar a alguien. Estamos aquí para ser parte de ese propósito, objetivo de Cristo de redimir, de salvar a cada una de las personas, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, no murió por ti, murió por mí solamente, murió por todo el mundo. Pero necesita este mundo y cada persona creer en Jesús como tú y yo hemos creído, y después de creer venir a su presencia para ser transformados, para ser conviccionados, para venir a ser hijos de Dios, porque antes, y trato de no ser despectivo con esto, antes no éramos hijos de Dios. Antes éramos hijos del enemigo, hijos del diablo, ¿verdad? Jesús confronta a los fariseos porque ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Juan capítulo 8, y Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, él, porque las obras del diablo, dice, el diablo es homicida y ustedes procuran matarme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que ahora somos hijos de Dios? Porque ya no hacemos las obras que antes hacíamos, ahora hacemos las obras que Cristo nos ha enseñado a hacer y aquellas que nos da mandamiento en su palabra para hacer. Somos hijos de Dios y no estamos aquí para condenar. Cristo no vino para condenar. Lo hemos dicho, ¿verdad? Juan capítulo 8 también al principio le traen a una mujer, ¿verdad? Una mujer que toman en el acto de adulterio y le vienen para cuestionar a Jesús qué pueden hacer, qué dice él que se tiene que hacer con esta mujer. Le refieren que Isaías habla de tales personas que tienen que morir, Moisés, apedreadas, y le dicen, ¿tú qué dices? Y entonces Jesús al final de todo esto le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, todos se han ido. Y él le dice, ni yo te condeno. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús por esta mujer pecadora? Le dio salvación, le dio perdón en ese momento. Ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿sí? Entonces, no estamos aquí para condenar, pero de que va a haber condenación, va a haber condenación. De que va a haber juicio, va a haber juicio. No caigamos en ese error de decir, no, al final, Dios es tan bueno que al final Él nos va a perdonar a todos. ¿De dónde sacamos eso? Sí, Dios es amor, y es tan un Dios de amor que dio a su Hijo por amor. Pero de que Dios es veraz, Dios es veraz. De que Dios cumple su palabra, la cumple. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra
no pasará. Ahora, no vamos a caminar nosotros con Dios por temor y por miedo. No, tú no tienes que decir, ay, es que si hago esto, si volteo para allá, si pienso así, me voy al infierno y no me quiero condenar. No, eso no es no estar conviccionados de Él, eso no es caminar con Él, eso no es ser hijos de la luz. Eso es caminar con la intimidación. Y discúlpame, la intimidación no viene de Dios, la intimidación es demoníaca. El diablo es manipulador. Sí, así que Dios no nos intimida, Dios no nos manipula, Dios nos habla su palabra y tú y yo somos los que decidimos, ¿verdad? Jesús en Juan capítulo 6 habla y es un poquito áspero al parecer con la gente, y de pronto dice que se empiezan a ir. Y se empiezan a ir aún a los discípulos de Jesús. Y le dicen los discípulos, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Y la respuesta de Jesús no es, ay, disculpen, me equivoqué, ¿verdad? Perdónenme, no quise decir eso. Al contrario, dice, ¿se quieren ir ustedes acaso también? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Y Pedro responde, Señor, pues ¿a quién iremos? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Lo que vemos en este pasaje entonces es que el enemigo no va a perder su oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La que tú y yo le podamos dar, o le querramos dar. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Cuando tú pierdas tu disposición de cuidar tu testimonio, tu vida, tu andar, tu caminar, cuando tú te duermas, hablando espiritualmente. No sé si alguien aquí se ha dormido, pero no levante la mano, se va a ver muy feo, ¿verdad? Pero quizás en algún momento nos hemos dormido espiritualmente. Viene el enemigo y nos hace piojito, ¿verdad? Y entonces nos dormimos en sus brazos y planta una semilla de maldad en nuestro corazón. ¿Sí? Yo sé que tú no sabes de eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentirá alguien que de pronto tiene una semilla de maldad ya en su corazón? No sé, pero yo me imagino, ¿verdad? Que se vuelven enojones, resentidos, desconfiados. A ver, sigan. Ahí está saliendo ya la semilla. Desanimados, ¿verdad? Y ya no voy a la iglesia. Ahí ni me pelan. El pastor ni me visita, ni me llama, ¿verdad? Y empieza a generarse, porque el enemigo es muy astuto y él sabe en qué momento y cómo plantar esa semilla. Cizaña. Ahora, la semilla de cizaña y la de trigo, y tanto la planta, son muy parecidas. Muchas veces nosotros justificamos. A veces caemos en una actitud de religiosidad. Es cizaña. Nosotros pensamos que es trigo, pero puede ser cizaña. ¿Me entiendes? Y nos comparamos y decimos, no, es que yo no soy como el hermano fulano. ¿Se acuerdan? Si mal no recuerdo, Marcos capítulo 10, nos dice que suben dos a la oración. Dice que sube un fariseo y un publicano. Y dice que el publicano estaba postrado, con su rostro en tierra, mientras dice que el fariseo estaba orando en pie, pero dice que oraba para sí mismo. ¿Y cómo era la oración del fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como nosotros. No soy como este. Y entonces empieza a hablar, yo oro, doy mis diezmos, etc. Y todo eso era verdad. Pero él pensaba que era una buena planta de trigo en las manos del Señor, pero resulta que su corazón no era trigo, era cizaña. ¿Me entiendes? Que a veces podemos confundir. Y lo que me sorprende es que cuando le dicen los siervos, los que sirven en la obra, en la casa del Señor, le dicen al maestro, a Jesús, Señor, ¿quieres que arranque la cizaña? Y él dice, no, porque muchas veces nosotros vamos a ver lo superficial, vamos a ver lo de fuera. Y déjame te digo algo que a mí me sorprende tanto la paciencia del Señor, me sorprende tanto su amor, cómo es de bueno, de bondadoso y cómo cada día nos da oportunidades. Y de pronto dice la palabra
de Dios que un día Jesús estaba en la casa de aquel hombre llamado Simón en Betania. Y dice que estando ahí se acerca una mujer por detrás y rompe un alabastro con perfume de nardo fino, y dice que todo aquel lugar se impregna. Y mientras Jesús se siente adorado con aquello, dice que empieza la murmuración. Y entre ellos hay un hombre que se llamaba Judas. Y Judas dijo: se pudo haber vendido esto por 300 denarios y darlo a los pobres. Juan capítulo 12, dice ahí que Judas decía esto no porque amara a los pobres, sino porque era un ladrón. ¿Cómo es posible que Cristo le dejó la bolsa del dinero, de las ofrendas, a un ladrón para que la administrara? ¿Sabes por qué? Por la misma causa que dice aquí: no, espérense hasta el final. Porque si Jesús en ese momento hubiera destituido a Judas del ministerio, porque si Jesús, sabiendo que él era el posible traidor, lo hubiera desechado, no nos hubiera dado las oportunidades que nos está dando a nosotros ahora. Aleluya. ¿Me entiendes? Y él dice: no, espérense hasta el final. ¿Saben por qué dejó a Judas hasta el final? Porque Jesús quería darle la oportunidad para que recapacitara. ¿Entiendes? Qué grande es el amor de Jesús. Amén. Qué grande es su amor. Que aún sabiendo que nosotros le íbamos a negar, murió en esa cruz. Aún sabiendo que nosotros no íbamos a valorarlo, Él estaba ahí clamando, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así de grande es el amor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tú eres un grano de trigo plantado en este mundo, para ir en el lugar donde Dios te plantó, ahí dar testimonio y ahí fructificar. ¿Sí? Este mundo, es cierto, está de cabeza. Este mundo, nuestra sociedad está en decadencia. Hoy en este tiempo tiene más garantías un ladrón, un malhechor, que una persona de bien. ¿Entiendes? Así está nuestra sociedad. Así está nuestra sociedad. Y este mundo no va a ser cambiado ni transformado por reformas políticas. Lo único que le puede dar un cambio y una redirección a este mundo es el reino de Cristo. Amén. Del cual tú y yo somos parte. Por eso está diciendo aquí: el reino de los cielos es semejante a un hombre que plantó buena semilla. Y dice que el campo es este mundo, la buena semilla son los hijos del reino, que tú y yo hemos sido plantados. ¿Dónde te ha plantado el Señor? Ahí en tu trabajo, ahí en tu trabajo, ahí en tu negocio, ahí en tu escuela, ahí en tu vecindario, ahí en tu círculo social. Ahí tú has sido plantado por el Señor como un hijo del reino para que des luz y testimonio. Pero ten cuidado, porque el enemigo también está alrededor buscando el momento que te distraigas, que te duermas, que te confíes. ¿Me entiendes? Y a veces nosotros, mira, escucha bien, en el tiempo que yo tengo caminando con el Señor, muchas veces he visto personas que se cuestionan y preguntan: Señor, ¿por qué me pasas tanto por las pruebas y por las adversidades? Yo no sé si lo has escuchado o te has preguntado. Y déjame te digo algo: Dios en su bondad, Él no está abusando de los procesos. Al contrario, Dios quiere que tú no pases por los procesos. Pero déjame te digo el por qué a veces los procesos. Cuando tenemos alguna lucha, cuando tenemos alguna persecución, cuando tenemos alguna escasez, nos volvemos profesionales en la oración. Pero cuando todo está relajado,
cuando no hay ninguna necesidad en casa, cuando todo está bien económicamente, cuando en el trabajo todo está tranquilo y en paz, ¿sabes qué pasa? No oramos, dormimos. No oramos. Nos dormimos. Hasta que nos pega el sol en la cara nos levantamos, o no, nada más nos volteamos de lado para que no. Pero cuando tienes necesidad, cuando estás pasando una prueba, una lucha, no, hombre, le insistimos tanto al Señor, ¿verdad? Que se vuelve aquello que dice, hazle caso, ¿verdad? Para que no venga y esté molestando, contéstale, hazle caso ya para que no esté moliendo. Y entonces esa es la razón. Ahora, aprende a tener una comunión con Él. Aprende a vivir en una relación íntegra con el Señor. Y no habrá necesidad que estés pasando por tantas luchas y pruebas. Porque el propósito de las luchas y de las pruebas es que tú aprendas a tener una dependencia de su presencia. En esa lucha y en esa prueba, tú aprendes que Dios es un Dios de milagros extraordinarios. Si tú te fijas cuándo sucedieron los más grandes milagros en la historia de la Escritura, fue en los tiempos más complejos y más difíciles. ¿Cuándo se abrió el mar en dos? En aquel día tranquilo, soleado, donde estaba Moisés con la pierna cruzada, un poco en la playa, y de pronto dijo, sería un buen momento para abrir el mar. Más o menos así va la historia. Había un ejército que venía a espaldas de ellos, buscándolos para hacerlos pedazos. Un pueblo enardecido, diciendo, ¿para esto nos sacaste? Y el hombre de Dios queriendo orar, y Dios diciéndole, cállate. Y entonces Dios le dice, extiende tu vara. Y a veces le decimos, Señor, haz un milagro sobre mi vida. Pero creo que no hemos llegado al punto donde entendamos, o es Dios o nada nos puede ayudar. Y Jesús les dice, no. Señor, ¿quieres que...? Oye, sorprendente y hermosa actitud de los siervos de Dios, atentos, no esperando a que se les mande, sino solícitos, diciendo, Señor, ¿quieres que vayamos y hagamos esta obra, arranquemos al malo del campo? Y Jesús dice, no, de eso no se van a encargar ustedes. Dice, serán los ángeles, serán los segadores, porque tú y yo no podemos equivocar, nuestros ojos son humanos, nuestro corazón es engañoso, y los ojos de los ángeles, ellos tienen rayos X, ellos no van a ver lo de fuera, lo superficial, ellos van a ver el corazón, ¿entiendes? Tú y yo no vamos a tener nuestro dedo acusador diciendo, el hermano no merece estar aquí, el hermano que está haciendo en ese ministerio, porque tú y yo no podemos equivocar. Y esa no es nuestra labor, nuestra función. Nuestra labor, nuestra función es allá afuera dar testimonio. Nuestra función es allá donde Cristo nos plantó, allá dar el fruto. Porque hay muchos que están a tu alrededor, que tú los ves que viven bien, que tienen un buen trabajo, que tienen casas muy lujosas, pero por dentro, cuando se cierra la puerta, aquel matrimonio que salen tomados de la mano, ¿verdad?, irradiando alegría y sonrisas, puede ser que después de cerrar la puerta duerman en camas separadas, estén hablando de separación, de divorcio, los hijos en encono y resentimiento con los padres, y tú vives al lado. Y ahí tenemos que dar fruto. La única esperanza y respuesta para el que no conoce a Cristo eres tú, ahí en el lugar donde Dios te planta. Por eso es que Jesús les dice, no cambiemos nuestro enfoque, no estamos para condenar,
No estamos para cortarle la oportunidad a aquel que empieza a venir a la iglesia, pero todavía tiene batallas y luchas. Aquel que todavía no ha podido superar, no ha podido vencer alguna tentación o un pecado. Pero tampoco estamos para sobarle la espalda. Tampoco estamos para decirle, vive como puedas, que al cabo al final, dice que al final se va a arrancar la cizaña y se va a atar en manojos y se va a echar al fuego. Y yo dije que no es un mensaje de intimidación, pero más nos vale que tengamos seriedad en esto, porque no es Jesús el que va a tomar en manojos y va a echar al fuego a sus hijos. Dice que serán los ángeles. ¿Entiendes? Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 4. Hablando de Jesús, dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Jesús, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Y aquí yo veo dos cosas: la salvación, esta opera en automático cuando tú vienes a Jesús y le reconoces a Él como el que murió en ese Calvario y derramó sangre. Pero luego dice el conocimiento de la verdad. O sea, lo primero se opera de una manera muy rápida, muy pronto. Lo único que se ocupa para ser salvo es ser pecador. Eso es lo único que se ocupa. Ser un pecador. Reconocer que soy un pecador y que necesito a Jesús. Pero luego viene la segunda etapa y dice, y que vengan al conocimiento de la verdad. Y esto se llama discipulado. La salvación inmediata no me transforma, solamente me trae a la gracia, pero el conocimiento de la verdad me empieza a formar, a forjar carácter, a ser una persona de determinación, a ser una persona que aborrece el pecado, que aborrece el mal. Eso viene a través del conocimiento de la verdad. ¿Sí? Pablo dice, yo no sabía que la ley era pecado hasta que conocí la verdad. ¿Sí? Tú y yo no sabíamos acerca, de pronto a veces conocemos personas y decimos, ay, ¿a poco eso es malo, verdad? ¿A poco eso es malo? ¿A poco tener dos mujeres es malo? Porque antes no, al contrario, eso era bueno, ¿verdad? Y hay gente que no conoce de este tipo de situaciones hasta que viene Cristo. ¿Sí? Cristo quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. En ti, en mí, en cada uno de los que estamos aquí, ya están sucediendo estas dos cosas. Somos salvos, por gracia somos salvos, pero estamos ahora siendo formados en un pueblo que está adquiriendo conocimiento, sabiduría, disciplina, compromiso. Un pueblo que está creciendo, madurando en carácter, en pasión, en determinación, que no nos conformamos con venir y calentar una silla el día de reunión, sino queremos ser luz y testimonio allá afuera. ¿Entiendes? Luz y testimonio. Dice el Señor que a cada uno Él dará un galardón. Cuando esto suceda, lo que dice la parte final de esta parábola, dice que a los hijos del reino los recogerán aparte y les pondrán ahí en su granero, ¿verdad? Dice el verso 30, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, porque por sus frutos se conocerán. Vamos a dejar que aflore el fruto, que se vea visible el fruto. ¿Me entiendes? Jesús es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
Y si de pronto quizás nosotros todavía no estamos produciendo el fruto favorable, el fruto deseado por el Señor, pero estamos escuchando la palabra, puede ser que de pronto nuestro comportamiento y nuestra conducta sea regenerada por la gracia de Jesús. Se recoge primero la cizaña, se ata en manojos para que se queme, pero recoged el trigo en mi granero. Dice el 43, hablando de esto mismo, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y no queremos terminar este mensaje simplemente con una definición, ¿verdad? De decir, tú eres de esos deseados del Señor, de esos justos, y tú no eres un justo, tú eres un hijo del diablo. No estamos aquí para ello. Estamos aquí para decir que Dios tiene propósitos maravillosos para nuestras vidas y que este día, Dios dijo, es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad. Cristo no está buscando la condenación de nadie. Todo lo contrario, está buscando que tú y yo figuremos en su propósito, en su plan eterno, y no solamente para decir, Señor, ya soy salvo, ya estoy listo, no, sino que seamos granos de trigo plantados en este mundo, para ahí donde Él te plantó, ahí empieces a vivir. ¿Sí? Esta es una de las razones por las cuales estamos invitando para mañana a la reunión. Queremos que como iglesia, como casa, sepamos hacia dónde vamos, los pasos siguientes, los proyectos que se tienen en puerta, todo lo que se va a estar realizando. No se puede hacer con dos personas, no se puede hacer, yo admito, reconozco que soy incapaz, insuficiente para llevar la obra adelante solo, sin que ustedes cooperen y aporten y ayuden. ¿Sí? Aparte no es lo apropiado, no es lo sano, no es lo correcto. Por muchos años, si había que pintar, el pastor pintaba, si había que echar un parche de concreto, el pastor lo ponía, etc. Y se puede, y me gusta, ¿verdad? Llegamos el día miércoles y el día jueves me vine y puse la electricidad en el salón de los niños, ya tienen su luz, ya tienen su contacto, y luego el día de ayer me vine temprano, terminé de pintar algo por ahí, me encanta, me gusta. Pero déjame te digo algo, todos somos importantes en la obra del Señor. Si todos cooperamos y todos participamos, entonces la obra no solamente avanza, crece, sino se hace con excelencia, con eficacia. Este mundo nos necesita allá afuera. La gente que está a tu alrededor, tu propia familia, tus propios hijos, te necesita ver como un hijo del reino. Plantado, esa buena semilla que eres tú en las manos del Señor, necesita fructificar. Amén. Necesita fructificar. No quiero terminar este mensaje diciendo, si no es así, porque entonces estaríamos dándole un giro que no queremos darle a este mensaje. Yo creo que bastante el enemigo ha venido a acusarnos, bastante el enemigo ha venido a poner cierto estigmatismo en nuestra vida y decir, tú no mereces, tú eres indigno. No, queremos hacer lo contrario, que tú y yo sepamos que hoy este es un día que Dios ha formado, ha creado para decirnos, eres un hijo del reino, para que fructifiques en las manos del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Este es un año de nuevos comienzos, es un año de cosecha abundante. Parte de esa cosecha, no solamente busquemos tener méritos personales,